Pero hoy vamos a ver, como está en el título de la lección, Cristo, ¿qué? Mi abogado, ¿no? Cristo, mi abogado. Ahora, vamos a comenzar con la primera sección de lo que es verdadero o falso verdadero, como está aquí. Pero dice, escriba falso con F y verdadero con B. So, si quieren darse ese tiempo, vamos a contestar ese pequeño cuadrito y vamos a verlo juntos. Dice, necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. ¿Qué pensamos? Verdadero. Ok, quizás verdadero, está bien. Vamos a ponerle ahí. Después dice, nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Ok. Y después dice, hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora vamos a, después de haber hecho esa sección de falso y también verdadero, ahora vamos a ver lo que es una historia curiosa, es corta, a su lado izquierdo de la lección. Y vamos a leer una historia curiosa, dice así. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa. Su madre, atareada con las preparaciones para recibir a las visitas, la dejó advirtiéndole, cuidado, no mojes tu ropa, jugando con el agua como sueles hacer. Pero pronto, olvidando la advertencia, comenzó a jugar con el agua mientras jugaba. Oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba, ¿qué? Muy mojada. ¡Ay, mamá, me va a castigar!, dijo la niña a sí misma. ¿Qué hago? Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo, ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido. Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a las visitas. Bueno, está interesante, ¿no? Qué remedio. Pero bueno, dice a su lado derecho, ¿recuerda sus travesuras de niño? ¿Alguno de ustedes sabe recordar alguna historia de este tipo? Quizás sí, ¿no? Cuando somos pequeños, siempre los papás nos dicen algo y tendemos a desobedecer, ¿verdad? Ahora dice, la cómica historia a la izquierda fue sacada de la vida real, o sea que fue real. Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como la niña pensaba hacerlo con las tijeras. Ahora viene este pensamiento. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. Y vamos a contestar. Y esto es personalmente, eso, vamos a hacerlo personal. ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa? Sí, no. La siguiente es, ¿a veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza? ¿Sí o no? La siguiente, ¿siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? ¿Sí o no? La siguiente es, ¿a veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio? Las opciones sí o no. Y por último, dice, ¿hay solución para una conciencia que le acusa? Y viene otra vez, sí o no. Esas son preguntas personales. Ahora, en el párrafo de abajo dice, los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. Nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? Ahora, noten este pasaje que está abajo en 1 de Juan 2:1. Y vamos a leer lo que está en las notas y dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Subrayen esa palabra, para que no pequéis.
Si quieren leer primero de Juan, es algo interesante, ya lo hemos visto nosotros en la iglesia, pero es importante. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, nota esto, si hay alguien que haya pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Subrayen la palabra abogado tenemos. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo el justo. Ahora, la pregunta número 1 dice así: ¿ha pensado alguna vez que necesitaría a un abogado para defenderse ante Dios? ¿Qué pensamos? ¿Ha pensado alguna vez que necesitaría a un abogado para defenderse ante Dios? Contesten ahí. Y luego dice, ¿en qué ocasiones necesita una persona a un abogado? ¿Qué piensan de eso? ¿En qué ocasiones tú llamas a tu abogado? Cuando estás en problemas, ¿verdad? Entonces las respuestas podrían ser, poniéndolo a pensar, sí, necesitamos un abogado para defendernos ante Dios. Y en la segunda pregunta sería que, cuando uno es acusado, ¿no? Y vamos a ver más adelante acerca de todo esto. Esto solamente para pensar. La número 2 dice, en la sección, dice, algunos no miran el pecado como algo serio, porque dicen, Dios me perdonará, hay otros peores. Pero viene la pregunta, ¿qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficiente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? Y vamos a observar Isaías 64:6. Isaías 64:6. Y voy a leer, estamos ahí, ¿va? Y dice así, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué dice la Biblia a esa persona que se cree que es lo suficiente buena para alcanzar el cielo sin ninguna ayuda? ¿Qué piensan ustedes? Esa persona que se siente que alcanza el cielo sin ninguna ayuda, nota aquí en el versículo que dice, todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Una persona que se cree que es buena, entonces dice, bueno, todas mis justicias son que buenas, ¿no? Pero no lo son. Aquí nos dicen que son como trapos de inmundicia, o sea, son trapos sucios, ¿no? Entonces, esa persona, lo que podemos decir, que nuestra justicia, si nos ponemos en esa posición de esa buena persona, son como trapos de inmundicia. Si quieres, ustedes pueden poner ahí, nuestra justicia como trapos de inmundicia, porque están hablando acerca de la persona que dice que es buena y no necesita ayuda, ¿verdad? La siguiente pregunta también dice, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Y eso lo vamos a ver en Romanos 5:8. Y dice así Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué piensan acerca de esa pregunta? ¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? ¿Piensan que una persona no le va a perdonar Dios? Lo que estamos pensando es, si una persona hiciera lo peor, y vayamos a la Biblia, ¿se acuerdan de Saulo? Que fue Pablo después, que se convirtió. Esta persona empezó a perseguir a los cristianos, mató a muchísimos cristianos, imagínense. Ahora,
Si nosotros nos ponemos a pensar, podemos decir, wow, Pablo pues es de lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo Dios puede perdonar? A lo mejor pensaba, no, ese guy, a esa persona Dios no lo puede perdonar, pero sí, sí lo perdonó. ¿Por qué? Porque realmente aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios es grande y es para todos, no hay excepción de personas. Dice, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. La respuesta es no, ¿verdad? Porque realmente todos, realmente podemos alcanzar el perdón. Si realmente nosotros, claro, nos arrepentimos, ¿verdad? Y vemos ese gran ejemplo de Pablo. Y también hay otras personas más dentro de la Biblia. La siguiente sección dice, sabía que tiene un abogado. Sabíamos eso, ahora dice, lea 1 de Juan 2, 1, 2 y conteste las siguientes preguntas. Vamos a seguir con la pregunta número 3, ya que tenemos ahí nuestros pasajes listos. Y dice así, y vamos a leer primero 1 de Juan 2, 1, 2. Y dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ya lo leímos, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora nota el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. Ahora, observemos aquí, en la pregunta número 3, dice, ¿a qué tipo de personas están dirigidas estas palabras? ¿A sus hijos? Ok. Es interesante la pregunta, ¿no? Porque también cuando estábamos observando, muchos de nosotros nos vamos a todo el mundo, y sí, podemos pensarlo, pero si te das cuenta, cuando dice hijitos míos, creo que ahí encierra a un grupo, ¿no lo crees? Cuando tú dices hijo a una persona es porque es tu hijo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que el tipo de personas que están dirigidas estas palabras es a los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver lo que dice abajo para entenderlo mejor. Un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de ¿qué? De arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo y ser su Salvador personal. Ahí entonces estamos entendiendo mejor. Dios es realista, aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecados. Nota esto que aquí nos da el enfoque más claro. Que realmente si ese grupo o esa gente, y claro son los cristianos, que se han arrepentido del pecado, invitar a Jesucristo, estamos viendo que es dentro de la familia de Dios, ¿verdad? Los cristianos. Pero dice que aunque Dios no desea que pequemos, Él reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Entonces, ahí podemos decir que es a los cristianos. Ahora nota, en número 4, dice, ¿qué recurso tenemos en momentos de fracaso? ¿Cuál es el recurso? De acuerdo a lo que está en nuestros pasajes. ¿Qué tenemos? Si realmente tú pecas, entonces estamos siendo que acusados, ¿verdad? De ese pecado. Entonces, ¿qué tenemos para recurso? El abogado, ¿no? Un abogado es simple. Entonces, nuestra respuesta ahí, tenemos ese recurso de un abogado. Y luego dice, qué alentador saber que tenemos a un abogado que intercede por nosotros. Ahora, la número 5 dice, algunos no confían en los abogados, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros aquí a veces desconfiamos de los abogados, ¿verdad? Porque cada cita nos cobran, híjoles, mucho dinero, ¿verdad? Pero dice, la pregunta, ¿es Jesucristo diferente? Según el versículo 1, Él es ¿qué? Según el versículo 1,
Observen el versículo 1 de primera de Juan 2:1. Ajá. Jesucristo, dice, Él es justo, ¿verdad? Jesucristo es justo. Y puedes poner ahí justo, esa es la respuesta. Él es justo. Luego dice, medite en lo que esto significa para su vida. Realmente Él va a hacer justicia, ¿no? No va a fallar. Pregunta número 6 dice, ¿cómo está nuestro caso legal? Y aquí te da la opción, fuerte o débil. ¿Qué piensas tú? Ahora, quizás dices, bueno, pues no sé qué tan fuerte o qué tan débil sea, pero nota este versículo en Eclesiastés 7:20 abajo de ese párrafo. Dice así, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, o sea que no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque, nota eso. Nuestro caso es sumamente débil, ahí está la respuesta, débil, porque somos culpables, sin justificación por nuestro pecado. Nuestro caso, de acuerdo a este pasaje, es débil. Esa es la respuesta, de acuerdo a Eclesiastés 7:20. Número 7 dice así, puesto que somos culpables, estamos notando aquí que somos culpables. Ahora dice, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Según 1 de Juan 2:2, Él es ¿qué? ¿Cómo ven el versículo 2? ¿Qué es Cristo Jesús? Él es la propiciación, ¿no? Esa es la respuesta. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Él es la propiciación, de acuerdo al versículo 2. Dice, por nuestros pecados. Ahora, aquí tenemos la definición de la palabra propiciación. La respuesta a la propiciación y el significado lo vamos a leer que está aquí. Dice que se encuentra en algunas traducciones de la Biblia. Significa, nota esto, y si quieres subraya, que es importante, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan que estamos viendo ahorita Levíticos y estamos viendo eso de los sacrificios? Pero ahora nosotros observamos en lo que es ahora en el Nuevo Testamento, nosotros ahora vivimos en lo que se llama la gracia, ¿verdad? Y es cuando Cristo Jesús dio su vida por nosotros, Él hizo un sacrificio. ¿Por qué? Por el perdón de nuestros pecados. Y luego dice, su sangre aplaca la ira de Dios. Nota eso. Pagando el precio de nuestra salvación, Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más, como las obras, penitencia, etc. O sea que prácticamente, aún así, Cristo Jesús dijo en la cruz, consumado, ¿qué? Eso es todo, ya no más. Ya no se tiene que hacer nada, ya no tenemos que hacer obras, ya no tenemos que hacer penitencias, ¿verdad? Porque a veces pensamos de esa manera, que tengo que hacer penitencia por algo malo que hice, ¿verdad? Pero no, eso ya. Dios ya pagó por todas esas cosas. Ahora, nota esto acerca de algunas verdades sobre nuestro abogado. Perdón. Y vamos a ver, y es algo interesante, y dice así la primera, es justo, no gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la verdad, no puede ser sobornado ni usa mentiras. La siguiente es, Cristo está defendiendo clientes culpables, ahí está, ¿no? Sin Él, sus clientes no tendrán defensa ni esperanza de triunfar. La que sigue dice, Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano. Estamos sin excusa. La siguiente dice, su adversario es el diablo, cuya táctica es ¿qué? Acusarnos. Ahí vemos que Él es el acusador. Y te das cuenta, cada vez que nosotros
los que ya estamos en Cristo y cometemos alguna falla, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Viene ese pensamiento en tu mente y te está acusando, ¿verdad? Y como nosotros lo observamos en Apocalipsis 12, del 10 al 12. Y lo vamos a ver más adelante, pero Él es el acusador. Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre, nota eso. Y la última dice, no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa, nota esto. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte, la deuda ya está, ¿qué? Cancelada. Es algo que nosotros podamos pensar en esto. Ahora, la número 8 dice, 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo ¿qué? De acuerdo a 1 Timoteo 2:5. Vamos a leer 1 Timoteo 2:5. Y dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nota ahí, esa es la respuesta de lo que estamos pensando en lo que es verdadero y falso. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué podemos contestar ahí? Hay un solo ¿qué? Mediador. Ahí está la respuesta. Entre Dios y los hombres, y luego ¿qué es la siguiente? Jesucristo, Cristo Jesús o Jesucristo, quien dio su vida como rescate por todos, y luego dice la pregunta, ¿qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos personas, tratando de reconciliarnos cuando hay problemas. Entonces ustedes ya pueden corregir ahí, ¿no? Un solo mediador, Cristo Jesús. Ahora, la número 9 dice, ¿cuántos mediadores hay según 1 Timoteo 2:5? Y otra vez nos vuelve a remarcar eso. Uno, ¿verdad? Esa es la respuesta, uno. Y luego nota abajo, dice, ¿cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para interceder por ellos ante Dios? ¿Qué piensan ustedes? Que quizás a lo mejor una gente piensa, bueno, y la gente puede notar algunos intermediarios. Muchos piensan que son los santos, ¿no? Como intermediarios. Pero de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 2:5, es solamente uno. Un solo mediador. Quizás santos, otras gentes pueden decir quizás, no sé, religión, a lo mejor, no sé. Es una pregunta solamente para que nosotros pensemos que la gente puede contestar sin poder observar la palabra de Dios. Después dice, la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos, solo Jesucristo. ¿Verdad? Y aquí está más claro lo que nos podemos hablar acerca de ese. Ahora, la siguiente pregunta dice, y esto es para pensar también, ¿ha contratado a Jesucristo como su abogado? ¿O está confiando en sí mismo o en algún otro? Y ustedes pueden contestar ahí. Y luego dice abajo, si realmente no puedes contestar, entonces dice, lea y firme el contrato con mi abogado. Y esto es solamente un ejercicio. Dice en la columna al lado, si está de acuerdo con lo que dice. Ahora vamos a ver ese contrato, solo para meditar con mi abogado. Y dice así, Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. Nota eso. No tengo defensa ni excusas para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Nota eso. Creo
que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu padre, entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo, te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además, te entrego mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Es una pequeña carta, un acuerdo, un contrato. Luego atentamente, y si quieres poner tu nombre y tu firma y la fecha. Y ahora entonces ya tienes un abogado, ¿verdad? No más defensores, ¿verdad? Ahora rápidamente vamos a ver esta historia acerca donde dice mi abogado. Y es solamente para que pensemos. Es una historia escrita por un autor desconocido, pero es interesante. Y vamos a leer juntos, dice así, ¿estamos ahí? Y dice así: después de vivir una vida buena, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal, que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y gruñó. Al sentarme miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso, quien me pareció familiar. De repente la puerta de enfrente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre es Satanás y estoy aquí para demostrar por qué el acusado merece el infierno. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo, y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador terminó diciendo con furia: este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición. Aún contra las protestas de Satanás, mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús, que me representaba mi Señor y Salvador. Se paró frente al banco y dijo con su voz suave al juez: hola, papá. Después dijo: Satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado. Esto no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigo con la muerte. Respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas y proclamó:
Pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador, entonces es mío. Continuó diciendo, su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano. Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, sino que misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar hacia su padre y decir, no hay nada más que hacer. Yo he hecho todo. El juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca. Este hombre está libre, el castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado. Y no es el de la televisión, ¿eh? Mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando, no me daré por vencido, ganaré el próximo caso. Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo, todos los casos se han acercado a mí, pidiendo que yo les represente. Han recibido el mismo veredicto que usted, totalmente pagado. Caso cerrado, ¿verdad? Interesante, ¿ah? Pero bueno, en la siguiente sección vamos ahora a ver otra historia acerca de una historia de mi refugio. Y vamos a ver también de lo que se trata. ¿Estamos listos? Y dice así, unos pioneros estaban cruzando las praderas del viejo oeste en búsqueda de tierra para cultivar. Viajaban en carretas cubiertas con lona jaladas por bueyes y su progreso era muy lento. Un día, con horror, vieron en la distancia una nube de humo extendiéndose por kilómetros, llenando todo el horizonte. Era evidente que un incendio avanzaba rápidamente hacia ellos desde el oeste, consumiendo el pasto seco de la pradera. Habían pasado un río el día anterior, pero no había tiempo para regresar allí, antes de la llegada de las llamas. ¿Qué hacer? Mientras estaban paralizados de miedo, un hombre se hizo cargo, mandándoles a prender fuego al pasto tras ellos. Una vez que se había quemado un buen espacio, todos se refugiaron en el terreno quemado. Mientras el terrible incendio se extendía velozmente, una niña pequeña clamó con terror, ¿estás seguro que no seremos consumidos por el fuego? El líder respondió, hija mía, las llamas no nos pueden alcanzar aquí porque estamos parados donde el fuego ya pasó. Estamos a salvo. Y así fue. ¿Qué ilustración de la seguridad que podemos encontrar en Cristo? El fuego del juicio de Dios pasó sobre él y así se ha convertido con nuestro refugio. Estamos seguros para siempre porque estamos parados en el refugio donde el fuego ya ha pasado. Sobre él venganza de lo alto cayó, que nos hubiera hundido al abismo. Por nosotros padeció y así es nuestro refugio. Interesante, ¿no? Interesante historia. Y por último, vamos a ver esta sección cuando dice, mi rey viene. Y dice así, vamos a observar esa pequeña... Bueno, me gustaría leer primero los versículos. A su lado derecho hay unos 1, 2, 3, 4 versículos. Y los voy a leer. Y vamos a poner atención. Y entonces vamos a ver la sección de la izquierda. Y dice así, Filipenses 2, del 9 al 11. Eso está en la Biblia. Dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si quieres subrayar, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
que es casi el último. Luego dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nota aquí, subraya la primera frase donde dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 11:15 dice así, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Subraya la palabra, Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:15 y 16, y dice así, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Subraya la palabra Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a ver en la siguiente sección que está a su lado izquierdo. Dice, he aquí que viene con las nubes. Está un poco confuso ahí. He aquí que viene con las nubes. Y lo acabamos de leer. Y dice en la siguiente sección, todos lo verán venir. Todos lo verán venir. Y dice así, lo que ahora es invisible será a la vista de todos. Será conocido en toda la tierra y en los cielos como Rey de Reyes. Antes de establecer su imperio, juzgará con furor a las naciones. Se lamentarán cuando se den cuenta que están del lado equivocado, pero será demasiado ¿qué? Tarde. O sea que Dios es un Dios de amor, pero va a llegar un tiempo que entonces la ira de Dios va a estar sobre el mundo, ¿verdad? Y luego dice, su mando no tendrá fin, jamás habrá constancia, no como la inestabilidad e inseguridad del mundo actual. Y es solamente para que nosotros pensemos acerca de el Rey que viene pronto. Y ahora, donde dice pensemos, vienen las últimas preguntas. Y dice así, la primera pregunta, ¿cómo le hace sentir al leer estos pasajes de Apocalipsis? ¿Qué piensas tú? ¿Tengo temor? No sé cómo me irá en el día del juicio. O quizás también, me siento seguro, ¿verdad? O la siguiente puedes decir, me animo a seguir haciendo lo bueno, aun cuando otros se burlan de mí. ¿Y qué pensamos? Quizás podría pensar, cuando yo dije me siento seguro, y no es de seguro en mí mismo, pero seguridad, ¿por qué? Porque realmente ahora ya tenemos un abogado, ¿verdad? Y porque entonces, ahora que nosotros estamos en la familia de Dios, ¿verdad? Somos los hijos de Dios, porque entendemos que en el transcurso de la elección, nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo hacemos nuestro Rey, entonces te da esa seguridad, ¿verdad? Pero no solamente eso, pero también es el ánimo a seguir haciendo lo bueno. Y a pesar de que aún así la gente se burla de uno, ¿verdad? Te dicen un aleluya, te dicen tantas cosas, porque siempre estás en las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo pensar. Quizás cuando dices tengo temor, está esa inseguridad porque realmente no hay una aceptación
o realmente no te has entregado totalmente a Dios, ¿verdad? Entonces tú sabes, bueno, no sé qué me va a pasar, ¿verdad? Porque a veces lamentablemente tenemos un pie en las cosas del mundo y otros pies en las cosas de Dios. Entonces a veces quizás nos sentimos de esa manera. Pero eso es lo que nosotros podemos observar de esta pregunta. Pero ¿qué hay de la segunda pregunta y la tercera? Dice, ¿tiene usted su pasaporte listo para entrar en el reino? ¿Verdad? Muchos nos preocupamos dónde nos van a enterrar, ¿verdad? Y compramos nuestro pedacito de tierra. Y no está mal. Está bien porque realmente estamos siendo buenos administradores, ¿no? Y ya sabemos a dónde caer, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué piensas tú? Ya realmente tienes un pasaporte listo para entrar en el reino, ¿verdad? Eso es más importante también de poder observar. Y la siguiente pregunta es, ¿estará usted entre los que se lamentarán o entre los que se regocijarán cuando venga el gran rey? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estarás lamentándote o estarás regocijándote? Y bueno, yo puse, bueno, sí, tengo mi pasaporte, ¿verdad? Porque creo en Dios y yo sé que el Señor me va a tomar. Y no solamente eso, pero también van a haber tiempos duros y cuando venga Jesús, vamos a estar contentos, vamos a regocijarnos, ¿verdad? Aquellos que se lamentarán son aquellos que realmente rechazaron a Dios y no quisieron nada que ver con Él. Entonces, la ira de Dios estará sobre ellos. Y eso es realmente lo que es este paso número 5. Y yo sé que fue algo muy rápido quizás, pero es interesante poder observar. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias porque podemos entender esto. Gracias también porque podemos recurrir a ti, Señor, y sabemos que tú eres nuestro abogado. Sabemos, Padre, que también el enemigo, Satanás, siempre nos está acusando para hacernos sentir mal, Señor, para alejarnos de ti. Lo que único quiere es destruirnos, Señor. Y Padre, te pido, Padre, que podamos entender esto claro y, Padre, que nos des la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros y tú eres nuestro abogado. Padre, tratamos de hacer lo mejor, pero sabemos que fallamos, Señor. Pero, Padre, creo que es algo alentador de poder entender esto, Señor, y en el momento que fallamos, Padre, sabemos que tú estás ahí listos para levantarnos, para perdonarnos, Señor, y para animarnos a seguir adelante, Señor. Padre, ayúdanos a mantener así, claro, no queremos pecar continuamente, queremos alejarnos de todo eso, Señor. Y Padre, en tu palabra nos dice que entre más nosotros nos acercamos a ti, Señor, el pecado también se aleja de nosotros, Señor. Padre, queremos hacerlo y queremos estar bien delante de ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gracias, hermanos, estamos por terminar.